Hola, muy buenas tardes. Estamos el día de hoy, día 12 de agosto del 2019, empezando un programa más de psicología, espiritualidad y algo más. Y está con nosotros un abogado muy joven, muy trabajador y muy inteligente, ¿no? Tengo el gusto o la dicha de decir que es un amigo mío, y alguien que yo admiro a pesar de ser muy joven, ¿no? Eh, es el abogado Carlos Alberto. Mejor que se presente él y que nos diga a qué se dedica, por favor. Por favor, abogado, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias, maestra Isabel, por la invitación. Pues su servidor, Carlos Alberto González Alonso, abogado de formación, actualmente estudiando cuestiones de psicología y bueno, me metí desde muy joven a trabajar en estas cuestiones de área forense, organizacional, etc. Y ahí le hemos ido explorando un poquito, ¿no? Actualmente en cuestiones educativas. Así es. Buscando siempre aprender de todos. Muy bien. El abogado tiene una formación, no lo está diciendo, se los voy a decir, de una formación en grafología, ¿no? Se ha ido especializando de alguna manera más en esta cuestión de selección de personal y todas estas cosas, aunque le gusta mucho la parte forense, que tiene mucho que ver con su especialidad también en área penal. Él es tanatólogo también, entonces pues tenemos a alguien que va a ser bastante ameno el programa. El día de hoy estaremos revisando la escritura del adolescente desde una perspectiva psicoanalítica. ¿Sí? El día de hoy, 12 de agosto, es Día del Adolescente. Entonces, si tienen por ahí a un adolescente alrededor, felicítenlo. Y más allá de felicitarlos, no sé si algo nos pudieras comentar, licenciado, con respecto a este día, ¿no? ¿A qué se trata este día? Sí, pues comentábamos hace un ratito, desde 1999, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas designó el 12 de agosto como Día Internacional de la Juventud. ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, se busca dar este reconocimiento a los jóvenes como agentes de cambio en la agenda global, desde todos los enfoques, ¿no? El enfoque del cuidado al medio ambiente, el enfoque del reconocimiento, el respeto y la protección de los derechos humanos, el enfoque de su participación en el sector económico. Entendamos esta cuestión de que finalmente las personas jóvenes están aportando y cada vez se ve una mayor participación y un mayor respeto y relevancia que se le da a la actividad de las personas jóvenes en la agenda global, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias por decirnos de qué se trata. O sea, no es nada más que nos ponemos o bueno, los adolescentes, es mi día, pero sería adecuado que supieran por qué es, ¿no? Y estaremos revisando el día de hoy de qué se trata nuestro tema que tiene que ver precisamente con la escritura del adolescente y estaremos pasando al pensamiento del día. Ok, el pensamiento del día se refiere a la escritura. La escritura es la pintura de la voz. Muchas veces los grafólogos, de repente en nuestra situación de formación, vamos revisando bastante tipos de escrituras, ¿no? Y fíjense que es tan íntimo y es tan delicado lo que podemos llegar a ver, que inclusive podríamos identificar algún tipo de situación, inclusive de intenciones, ¿no? Entonces, con respecto a este pensamiento, que bueno, que tiene que ver que la escritura, o lo que dice que la escritura, pues es esta situación de
tiene que ver con cómo es esta situación con el tipo de voz, ¿no? Comentábamos muchas veces, ¿no? Decimos que la escritura es la imagen visible del pensamiento. ¿Cuántas Así veces es. hay actividades o hay cosas que no podemos expresar y que ahí las vamos guardando, ¿no? Bien. Y que de repente incluso dentro de la actividad terapéutica a veces Sí. es importante, ¿no? Escribir para poder sacarlo, ¿no? Siempre decimos los grafólogos, dime cómo escribes y te diré quién eres. Y hay muchos elementos que podemos encontrar a través de la escritura para las personas del público que nos están viendo y que no tienen un acercamiento tanto a la grafología. Bueno, importante comentarle, la grafología es una técnica científica que se va a encargar del estudio de la personalidad a través de la escritura. Con escritura, bueno, hablamos desde los primeros garabatos, estos primeros trazos que se hacen en un área, se estudian en un área particular que denominamos paidografología o grafología infantil, y conforme va avanzando, bueno, ya nos podríamos meter al análisis del gesto gráfico propiamente del adolescente, que es bien interesante. Encontramos un montón de cambios, de variaciones en la escritura, porque precisamente estamos en esta edad caótica, bastante compleja de los llena de adolescentes, crisis, que de repente llegan a lo mejor padres de familia, ¿no? En la escuela, y a quejarse por sus hijos y demás, y te preguntan, oye, ¿y qué hago? Y es que está rebelde. Bueno, a final de cuentas todos fuimos o somos adolescentes y sabemos a la perfección de lo que se trata, ¿no? Y fíjate, abogado, que lo que estás comentando con respecto a la que llegan los papás, por lo regular son los papás, a pedir una orientación. Sí, claro. Y les dices, cuando escuchas todo, no, es que es rebelde, es que me contesta, es que no sé qué, todo lo que uno guste y mande, cualquier conducta disruptiva, cuando los enfrentamos, cuando nosotros como papás, nuestros hijos están viviendo esta adolescencia, ¿qué creen? Ustedes también están viviendo una segunda adolescencia. Y para nosotros los psicólogos tiene que ver algo así como que te reflejas, y es esta situación de que ¿cómo es posible que mi hijo llegue a hacer eso si yo nunca me porté así? Pues a lo mejor no nos acordamos, ¿no? Y a lo mejor habían otras herramientas. Ahorita los chicos pues tienen muchísimas opciones, por ejemplo, por medios electrónicos. A lo mejor en mi tiempo no lo había, pero igual tendríamos un tipo de conductas disruptivas, ¿no? Entonces, pues cuando les digo, relájense, de todas maneras, la época está ahí, la tienen que vivir, y pues váyanse adaptando, ¿no? Y reflejen lo que tenga que ver, ¿no? Y efectivamente, abogado, esta situación que estás comentando con respecto a, hay una serie de cambios, ¿no? Se dice que el adolescente tiene en una forma, en la mayoría de las teorías de desarrollo social, te hablan que pueden ser adolescentes, pues, jóvenes, adolescentes medianos y adolescentes tardíos, ¿no? Se considera aproximadamente entre la edad de 12 años a lo mejor 20 años, ¿no? Y estaremos revisando algún tipo de rasgos en la escritura de la adolescencia. Ya lo había comentado Carlos, efectivamente la grafología es una disciplina que tiene que ver con el estudio de los trazos que realizamos en nuestra escritura, ¿no? Prácticamente nos basamos en lo mismo, en la misma interpretación que hacemos en cualquier test proyectivo, ¿no? Vemos trazos, vemos firmeza, nitidez, discontinuos, y pues bueno, esa es la base en la cuestión de la grafología. Otro de los puntos que es interesante saber en esta situación de la escritura, sobre todo en adolescentes, vamos a un corte y estaremos regresando en un momento más. Muchas gracias. Bueno, estamos de nuevo en nuestro programa Psicología, Espiritualidad y algo más, y estamos revisando, o vamos a empezar a revisar algunos datos grafológicos
que nos pueden dar alguna orientación por lo que está pasando nuestro adolescente. Y estaremos viendo algunos tipos, algunos son muchísimas clases de crisis que tenemos a esa edad, ¿no? Y recordando que crisis es esta parte totalmente fuera de, aparentemente en una conducta estable y que tiene que ver con una situación de desazón, ¿no? Podemos tener crisis físicas, psicológicas, ¿no? Emocionales. Estaremos viendo unas que son inherentes, ¿te parece, Carlos? Que son inherentes a esta situación de formación de identidad en adolescente. Una de las crisis que tenemos en esta etapa de la adolescencia tiene que ver con la introversión, ¿no? O sea, de repente el adolescente es introvertido, sobre todo en áreas o en situaciones donde hay adultos más grandes, obviamente, que él, ¿no? Cuando están con pares y que sean pares, que sean de su agrado, difícilmente serán introvertidos, ¿no? Entonces, lo podemos revisar en nuestra escritura o en la escritura, del adolescente, y estaríamos hablando de una dimensión pequeña, recordando que la dimensión pequeña, queridos radioescuchas, tiene que ver con la altura que se le da al óvalo o la parte media de la letra, ¿sí? Entonces estaríamos hablando aproximadamente de 2 milímetros, ¿no? De 2 milímetros o menos. Entonces, cuando llegamos a ver este tipo de escrituras muy chiquitas, podríamos estar viendo en una escritura adolescente, vaya, no nada más en una escritura adolescente, en general estaríamos hablando de algún rasgo introvertido. Para nosotros los grafólogos, nosotros tenemos o hacemos este estudio grafológico de alguna manera metodológicamente, ¿no? Entonces te puedes ir apoyando a diferentes escuelas y vas sumando, ¿no? Esta de dimensión o de tamaño pequeño tiene que ver con la escuela que está que es la francesa, ¿no? La que tiene que ver con nuestras famosísimas 8 leyes, ¿no? Entonces, cuando estamos ante este tipo de dimensión, estoy dando nada más un rasgo, chicos, porque pues bueno, obviamente hay muchísimos más rasgos y esto es nada más como para que podamos tener una idea de lo que está pasando, ¿no? Claro, recordar también precisamente esto que comenta la maestra Isabel con respecto a la grafología. Bueno, trabajamos bajo escuelas distintas, francesa, española, alemana, italiana, y cada una nos va dando elementos distintos que podemos ir analizando a través del gesto gráfico que realiza la persona. Entonces, analizamos primero la ubicación espacial, ¿no? ¿Cómo está distribuido el texto dentro del escrito que en este caso el adolescente nos estaría presentando? Porque es una herramienta que da muchísima utilidad. Precisamente en esta época es cuando muchos adolescentes comienzan a alejarse, ¿no? Lo que usted comentaba de la familia. Entonces llegan y te dicen, oye, quiero saber qué está pasando, ¿no? De repente esta cuestión del bullying a nivel escolar, pudiéramos también detectar este gesto del maltrato que pudiera estar, del que pudiera estar siendo víctima el adolescente, o bien también se podrían detectar a través del análisis escritural los gestos gráficos de las personas que son los agresores, ¿no? Así es. Entonces esta cuestión de la escritura pequeña, pues a nosotros sí nos estaría dando señal de cómo podemos hacer la intervención con el adolescente. Ajá, ¿no? Así es. Entenderíamos que de repente el adolescente buscaría comerse el mundo y a veces es lo contrario, ¿no? Comienza a ser retraído, se comienza a ser como más pequeñito ante la sociedad y siente que todo el universo se lo está comiendo a él, ¿no? Así es. O sea, aquí habría que analizar elementos bien interesantes, inclusive con grafoterapia, ¿no? Pudiéramos comenzar el trabajo. Exacto. Hay muchas orientaciones en esta cuestión de grafoterapia. Las que más se utilizan, por lo menos aquí en México, son las que están basadas en la conducta, o sea, son conductuales, ¿no? Existen algunas otras escuelas que manejan grafoterapia muchísimo más específicas, que tienen que ver ya con salud, tienen que ver con
situaciones de órganos, ¿no? Cuestiones mucho más específicas. Cuando nosotros damos a nivel conductual, pues seguramente o simplemente tiene que ver con esta situación de reforzadores, ¿no? Entonces, claro, cuando vamos cambiando nuestra letra con toda la conciencia, porque son algunas, en algún momento estaremos platicando, si ustedes gustan, si ustedes les interesa el tema, nada más nos hacen llegar, por favor, las preguntas por parte del programa y con muchísimo gusto estaremos armando algo en grafoterapia, claro, ¿no? Pero bueno, entonces estamos en esta situación. Fíjense, si la dimensión es pequeña, bueno, estaríamos haciendo un rasgo. Claro, estoy haciendo en un rasgo. Tenemos que evaluar, como muy atinadamente Carlos comentó, ¿no? Con el simbolismo del espacio, estaríamos revisando también la escuela alemana para saber si hay un ambiente gráfico positivo o negativo, ¿no? Y otras escuelas más, como la inductiva alfabética, ¿no? Estaríamos revisando. Pero algo que, fíjate Carlos, algo que siempre la escuela tradicional nos dice, y estoy hablando aquí de la escuela cuando vamos a la escuela, ¿no? Trata y ve, por favor, que tu letra sea bonita, ¿no? Híjole, sí, ¿no? Sí. O sea, Claro. no sé si cuántas veces nos llegaron a decir, ¿no? Bueno, a los que somos de la vieja escuela, pues hasta nos tocó golpe, ¿no? De repente. Ok. Como una manera muy un reforzador negativo. Sí, claro, ¿no? Una forma muy arcaica de mejorar la escritura, pero bueno, preguntaban si esta cuestión de que tu escritura sea fea o bonita, que no sería además la terminología correcta, y con los adolescentes además deberíamos tener mucho cuidado en utilizar este tipo de terminología. ¿Qué interpretación se le pudiera dar? Entonces aquí la pregunta, por ejemplo, maestra, sería, en el caso de que el adolescente nos muestre una escritura ilegible, okay, ¿qué podríamos interpretar o sospecha de qué nos podría dar? Sí, fíjate que muy buena tu distinción. Una escritura ilegible es simple y sencillo, no me quiero comunicar contigo. Si ustedes por ahí revisan, hay un estudio muy interesante de un antropólogo de la UNAM, Mauricio Castro, si no mal recuerdo, que tiene todo un catálogo de escritura, se le conoce a nosotros bizarra, que no es otra cosa más que los grafitis, ¿no? Claro. Y está bastante interesante porque, bueno, ahí la interpretación es desde el punto de vista de forma, porque no podemos checar ni la presión ni a lo mejor el tamaño, ¿no? Pero la forma te dice mucho del autor, ¿no? Este tipo de cuando tú quieres decir algo, pero no le entiendo, ¿no? O sea, deliberadamente, pues es que no quiero comunicarme contigo. Más allá de esta riqueza de una escritura bella o caligrafía, ¿no? Que por ejemplo eso es un rasgo, ¿no? de gente con dobles intenciones, ¿no? Sí. Recordemos, por ejemplo, algunas letras muy bonitas o muy armoniosas, por ejemplo, como la de Ted Bundy, que está ahorita muy de moda, sí, ¿no? Claro, ¿no? Pues te habla de unas dobles intenciones, ¿no? Que con muchísimo gusto, si ustedes les apetece, en algún momento podríamos hablar algo de escrituras no nada más de asesinos seriales, asesinos en masa, ¿no? Entonces, porque ahí es una escritura totalmente armoniosa y bonita, ¿no? Por decir algo así, que efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué es eso de decir letra bonita o letra fea, no? Es letra legible o letra ilegible, ¿no? Que eso es lo que nos debería de importar. Es la cuestión correcta, ¿no? Importante analizar la cuestión de simbolismos, de rasgos, adornados de repente, ¿no? Sí. El excesivo adorno que a veces los adolescentes los lazos, ¿no? realizan en el gesto gráfico. Bueno, también nos daría un parámetro importante. Comentaban de repente que si una persona puede cambiar la escritura en el lapso o durante el desarrollo de su ciclo vital, pues sí. Claro. Sí, definitivamente, por supuesto que vamos cambiando, ¿no? Incluso podemos ir dejando ahí como lapso emocional. Yo le preguntaría a la gente que nos ve en casa
sí de repente nos tocó a lo mejor escribir todavía la carta a la novia, al novio, Sí. según sea el caso, y hasta le echas ganas, ¿no? Y la escritura se pone bien redondita y es muy bonita y buscamos Y haces que cambios de esté colores, unificada ¿no? y demás. Pero de repente cuando en la escuela, por ejemplo, yo insisto, ¿no? A quienes somos de la vieja escuela, que sí nos tocó esto de que a mí sí me pasó que me arrancaban las hojas algunos profes Ujú. por algún error en la ortografía, etc, 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 y pedían repetir, pues la escritura se modifica, ¿no? Y entonces se vuelve mucho más picuda la manera en la que presionamos, ¿no? Algo que a mí me pasaba, por ejemplo, es que el lápiz salía volando porque estaba tan molesto que escribía con tanta presión que salía disparado el grafito, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, todo este tipo de cuestiones son las que tenemos que ir analizando, y algo que alguna vez platicaba con la maestra Isabel precisamente es la importancia incluso de cotejar la muestra Siempre. gráfica con otros escritos anteriores, ¿no? Perfecto, muy, muy, muy atinado tu comentario, Carlos. Efectivamente, nosotros cuando hacemos un análisis grafológico, no nos vamos nada más con el que tenemos en ese momento, porque recordemos que es una foto de ese momento, ¿no? Entonces yo necesito cotejar, yo no sé en qué condición haya llegado el adolescente o la persona a la que le voy a hacer el análisis. Si realmente sabía que venía o si viene ansioso. Hay adolescentes que dicen, es que tengo que venir contigo porque me quitaron dinero, no puedo salir, no me dan el coche, o sea, vengo por ti para cumplir por mis papás, pero no es porque yo lo requiera. Él desde su perspectiva. Claro. Obviamente va a ser más difícil ahí poder encontrar, o podemos encontrar cosas o información sesgada. Lo que comenta Carlos es efectivamente es lo más sano que podemos hacer. Es decir, les pedimos escritos a los chicos, no me importa si son la carta de amor, si es la tarea de literatura, no importa. No voy a analizar de la misma manera que como tengo en la muestra, pero sí voy a cotejar algunos datos, Claro. que es lo que me va a acercar más a lo que está pasando en ese momento con el chico, ¿no? Sí, por supuesto, y esto nos da, insisto, demasiada riqueza, ¿no? Información. Algo que, por ejemplo, yo recuerdo que algunos de mis alumnos en la licenciatura, precisamente dándoles la materia grafología, me preguntaban que cuál era la importancia, por ejemplo, maestra Isa, de poner márgenes, ¿no? Entonces, los chicos dicen de repente, es que a lo mejor la misa en el kinder te pedía respetar los márgenes nomás para molestar. No, todo tiene interpretación. Todo. ¿A qué asociamos entonces, maestra, este respeto a los márgenes y no salirnos precisamente de ellos cuando estamos escribiendo? Claro, tiene que ver básicamente a las normas sociales. El ser humano es un animal social y que para que esto funcione tenemos que seguir ciertas reglas o ciertas normas, ¿no? Se dice que cuando no hay márgenes, chequen ustedes cómo escribe un niño en una hoja blanca o en una hoja con rayas, no importa. Al niño no le va a importar y va a escribir donde él quiera, ¿no? Porque se está ubicando, es parte normal, ¿no? Pero cuando estamos cuando somos un poco más grandes y ya checando en esta situación de adolescentes, y tú ves que inclusive en las hojas que están marcadas, hay adolescentes que no les importa si no les dicen nada en la escuela, ¿no? Y escriben todo, utilizan todo. El no utilizar esos márgenes o el no puede ser un rasgo de ser de estar en oposición o ser contreras, les decimos, ¿no? Es que tú eres contreras para todos, o sea, ¿por qué si me dices blanco, pero por qué si yo lo puedo ver también negro? O sea, ¿no? Y estos rollos filosóficos que de repente tienen los chicos tienen que ver por esta situación. Entonces, el respetar márgenes es el equivalente de respetar un semáforo en rojo, aunque sean las 11 de la noche, ¿no? Entonces, esto es algo que también a nosotros nos interesa. Por eso, perdón, Carlos, por eso es que cuando nosotros hacemos un análisis grafológico en particular o en las escuelas que nosotros manejamos, las manejamos sin renglones y sin márgenes, para que no haya una guía y la persona pueda pues expresarse libremente. Ojo, no estamos diciendo que lo que estamos viendo aquí sea malo, simple y sencillo son cuestiones en que a lo mejor
mi adolescente está pasando por algo que puede ser una crisis, ¿no? Y ahí es precisamente donde nos va a funcionar para poder hacer la intervención. Ya el psicoterapeuta podrá decidir cuáles son los elementos, cuáles son las estrategias, cuál es la corriente o la escuela con la que pudiera trabajar precisamente el adolescente en estas cuestiones, ¿no? Entonces, entenderíamos precisamente la importancia de la grafología hasta en el nivel educativo, ¿no? Hay libros buenísimos de grafología pedagógica que nos van a servir precisamente para ver, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo pudiera trabajar el profesor analizando la escritura de los alumnos? A mí me gusta mucho y me es funcional, por ejemplo, con los alumnos de repente pedirles la carta el primer día de clases, pedir que escriban, porque ya puedo saber, lejos de lo que mucha gente cree que el grafólogo de inmediato va a comenzar a criticar o va a ver algo malo, no somos, de entrada pues quién somos para criticar, ¿no? Pero sí nos funciona a lo mejor para saber cuál es la mejor manera en la que yo puedo dirigirme a ti, de qué manera puedo darte la clase incluso, claro, ¿no? ¿Cuál es tu estilo de aprendizaje? A lo mejor si tiendes, por ejemplo, a retar la figura de autoridad, bueno, ¿cuál es la modalidad con la que me voy a estar acercando contigo, ¿no? Yo insisto, recordemos que esta parte de la adolescencia es una etapa bien compleja dentro de nuestro ciclo vital, pero que todos ya hemos pasado por esa etapa y entonces ya sabemos de lo que se trata, ¿no? Entonces, utilicemos la grafología precisamente para estas cosas buenas. De repente sí te llega a pasar que hiciste un buen manejo de las herramientas en grafología, que el estudiante comienza a ceder, ¿no? A ceder para platicar, es decir, se abre y te comenta qué es lo que le está ocurriendo y entonces tú entiendes una manera en la que pudieras ayudarlo de mejor forma, ¿no? Así es. Insisto, si de repente vemos estos lapsos de agresividad, la presión demasiado fuerte, las cuestiones demasiado picudas, esta cuestión del no respeto a figuras de autoridad porque el margen se está saliendo el texto, a lo mejor pudiéramos comenzar ya a trabajar con el adolescente e ir haciendo estas correcciones de a poquito, ¿no? Perfecto, es una muy buena orientación que nos das, Carlos, porque efectivamente aquí lo interesante no es enfrentarnos, vamos a con el adolescente, ¿no? Porque al final de cuentas, bueno, una servidora, Carlos, nos dedicamos, por ejemplo, a la docencia. Todos, como comenta Carlos, todos somos distintos para aprender. Y es muy bonito cuando encuentras a alguien que siempre te van a decir, fulanito de tal es terrible, estate muy delicado, ¿no? Y cuando tú te acercas, o primero fulanito de tal te va a medir para ver de qué se trata, ¿no? Y cuando llega a existir un enganche, te vuelves muy importante con esa persona, con ese fulanito de tal, de lo cual puedes incidir para acércate con tus padres, hijo, hay gente que te puede orientar, hay gente no, porque así como se pudo enganchar con nosotros, se puede enganchar con cualquier adulto, y no todos los adultos pues tenemos o vamos por la vida tratando de hacer este mundo mejor, ¿no? Claro. Sí, Esa sería como que la ganancia en ese sentido, ¿no? Bueno, algo que comentábamos, fíjense, Carlos es un maestro muy joven, pero es un maestro muy estricto, me consta porque he tenido la oportunidad de que algunos de sus alumnos han sido mis alumnos, ¿no? Y algo que siempre me ha gustado de docentes como Carlos es que se sienta a no nada más a analizar lo que si hizo o no hizo la tarea, sino el sentido de la tarea más los signos de puntuación y los o sea, esta situación de las faltas de ortografía, no les quiero decir de la sintaxis y de todo eso, porque pues bueno, ya es más elaborado, pero todo eso lo hace Carlos. Platícanos tu experiencia para que digamos de qué se trata esta parte. Vale, sí, es una parte bien interesante. Yo siempre doy clases a nivel licenciatura, entonces siempre le comento a mis chicos, ¿no? A veces dicen, oye, Carlos, es que ¿por qué estás pidiendo que me fije más en la ortografía, que tenga cuidado ahí?
ya no estamos en primaria, es como bien común que digan esto de repente los chicos. Y lo que siempre les digo con particular cariño, a veces un ligero toque de sarcasmo, es bueno, si estás a nivel licenciatura es porque ya acreditaste prepa, secundaria y primaria, ¿no? Entonces, es importante estar cuidando esto, pero desde el punto de vista grafológico sí tendría también alguna interpretación. ¿A qué lo pudiéramos asociar, maestra? Obviamente, toda esta situación de no respetar puntos, de que no me importe, obviamente, mayúsculas, minúsculas, tiene que ver con cuestiones de rebeldía, ¿no? En un sentido básico. Tenemos que entender que solamente para saber esta situación de faltas de ortografía, de cuándo utilizar los puntos adecuadamente, tiene que ver con el leer y el leer cosas serias, ¿no? Claro. No es como le pregunto a mis alumnos, esto a mí me ha pasado, ¿no? Oye, hijo, ¿cuánto lees al día? Más o menos, ¿no? Todo el día, o sea, todo el día yo leo Facebook, ¿no? O sea, bueno, pues hijo, es que Facebook yo puedo entrar y Isabel Machorro no es nadie y puedo escribir lo que sea, ¿no? Pero cuando te sientas a leer, yo sé que esta nueva generación ahora leen libros electrónicos, yo soy de la vieja escuela, ¿no? A mí me gusta sentir el libro, rayarlo, checarlo, dibujar, ¿no? Es la forma con la que yo experimento. Bueno, preguntándole a estos chicos, ¿cuántos libros lees electrónicos? Y de veras, o sea, el problema es lo que están leyendo. Sí están leyendo nuestros chicos, pero no están leyendo lo que creemos, ¿no? O sea, hay muchísimos lugares en donde prácticamente tú googleas la tarea que te dejaron y te sale ya sea ensayo, sinopsis, mapa mental, lo que tú hayas dejado, ¿eh? Sí. Y el problema es que quien lo haya puesto, si lo puso con faltas de ortografía, con problemas de sintaxis, con problemas, pues lo está replicando, ¿no? Ese es un dato. Esto es algo bien, bien importante cuando llegamos a encontrar problemas con puntuación, problemas con letras mayúsculas, cuándo utilizar acentos, cómo hacerlos. Esta parte, cuando aplicamos grafoterapia, los mandamos a que lean y a que estudien las leyes, de la gramática y de todo eso, porque si no, no podemos avanzar. Si el chico o la persona, ahorita porque estamos hablando de adolescentes, no lo hace, difícilmente aprenderá. En su sentido general, tiene que ver con no respetar puntuación. O sea, claro, traten de leer ustedes un texto sin coma y sin punto, nos quedamos sin aire, ¿no? Entonces, esta es otra de las cosas, la rebeldía. Cuando checamos este tipo de textos donde están, no guardan puntos, no hay puntuación, pero checamos, como dice Carlos, más, por lo regular, se dice que desde el momento de la grafía nos sirve hasta 6 meses, desde la fecha que se hace el análisis grafológico, hasta 6 meses, bastante interesante, podríamos recopilar las pruebas, otras pruebas grafológicas, ¿no? Claro. ¿Y por qué 6 meses? Porque pues hay muchas teorías en donde dice que constantemente personalidad está cambiando, ¿no? Entonces se dice bastante bien que podemos tener un equilibrio o una igualdad de rasgos entre los 6 meses, ¿no? Sí, claro. Ahora bien, otro de los tantos problemas que encontramos con los jóvenes a nivel licenciatura es este acercamiento que tienen al uso y abuso de sustancias nocivas. No hablo de alcohol y hablo de drogas, que evidentemente es una cuestión que no te van a comentar. Esa parte nos queda claro. Bueno, la grafología sí nos puede servir también para encontrar ahí determinados rasgos de un posible consumo de alguna sustancia nociva para poder hacer ya la intervención de manera pronta, para poder canalizar con los especialistas en el área, en la intervención psicoterapéutica en caso de adicciones. ¿Cuáles serían entonces los gestos gráficos que nos pudiéramos encontrar en esta cuestión de adolescentes que consumen sustancias nocivas, drogas para ser en específicos? Ok, fíjate que siempre he comentado que uno de los rasgos más importantes que vemos en una grafía o en una escritura que nos debe de llamar la atención, que no son sanos, son los temblores. Pero
vamos a dar en 3 momentos o en 3 situaciones en las que los temblores podrían no ser parte de un problema, sino parte del proceso. Cuando estamos empezando a utilizar nuestro útil inscriptor y estamos madurando, ¿no? Estaríamos entre año y medio, 2 años, que estamos inclusive utilizando esta grafía de tipo de puñal y pasándola a la tercera, ¿no? A la tercera de trípode. No, segundo punto, el adolescente. El adolescente físicamente tiene cambios prácticamente todos los días. Todos los días, sí. ¿No? Entonces, estos cambios, pues obviamente son muy rápidos para la forma en que se pueden adaptar, ¿no? Este podría ser que los temblores para nosotros sí sería como que, bueno, es adolescente, tendría que buscar y cotejar, ¿no? 3, cuando estamos empezando a tener un problema, una situación de emoción, porque acabas de ver a la niña que te gusta, porque te acaban de dar una noticia buena o mala, es muy probable que existan microtemblores, ¿no? O algún tipo de medicamento que estés claro, ingestando, ¿no? El temblor es una situación, en la situación negativa, nos podría estar hablando de a lo mejor un consumo inclusive de drogas. Y los temblores son distintos, horizontales y verticales. Es básico como se revisan o como se ven. Y cuando está de una manera persistente en todos estos escritos, como habías comentado, podríamos sospechar de un tipo de ingesta de drogas, ¿sale? Y que generalmente pasa que de repente encontramos la escritura con estos temblores, pero además tremendamente fragmentada, ¿no? Ya estás sumando un gesto más o un rasgo más que nos llama la atención. Sí. Y ya nos te está diciendo de un tipo, puede ser una situación patológica, ¿no? Ok. Y esto, lo que está comentando Carlos, tenemos la obligación de buscar en nuestras demás muestras grafológicas. Por eso es que es importante tenerlo, porque si yo nada más lo analizo en este único, pues, o sea, mi hipótesis va a ser que probable consumo de, ¿no? Claro. Puede ser, no sé, estupefacientes, o sea, dependiendo el tipo de temblor, pero no me puedo ir si no tengo suficiente evidencia, ¿no? Entonces, si hay en este escrito ya hay un franco temblor, no fue de la noche a la mañana, seguramente se ha ido reflejando, ¿no? A lo largo de estos tiempos, ¿no? Incluso el otro día me preguntaban, ahorita estaba pensando precisamente en esta cuestión del consumo de sustancias nocivas asociadas a cuestiones de la problemática del día a día del adolescente, y entonces pudiéramos a lo mejor hasta pensar, sí nos ha tocado de repente conocer algunos adolescentes que precisamente comienzan a entrar de a poquito a este mundo del consumo de drogas, y que de repente ya los vemos obviamente hasta con la ideación suicida, ¿no? ¿Qué rasgos grafológicos pudiéramos comenzar a analizar en adolescentes? Porque es una etapa de riesgo, ¿no? Estamos como en la línea bastante, muchísimo, bien marcado. Bastante. Fíjate que algo que he comentado con padres de familias, con personas que se dedican a la docencia, se preocupan cuando encuentran dibujos, por ejemplo, con tipos, no sé, con figuras monstruosas, con diablos, con esta situación de matar, ¿no? Y esta cuestión, recordemos que están en la etapa de la rebeldía, ¿no? Okay. Claro, algo que te llama la atención no lo podemos dejar por alto, algo está pasando, ¿no? En lo que un experto me puede decir, ¿sabes qué? Es solamente llamar la atención, tiene que ser obviamente un experto, ¿no? Y yo veo eso como su mamá, aparte me contesta mal, aparte me desobedece, bla, 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 para mí es caótico, ¿no? Claro. Entonces, no siempre las cuestiones evidentes, o sea, es el problema. Ese es el trabajo del grafólogo. El grafólogo ve algo muy específico o muy fino en lo que los demás no lo vemos, ¿no? Solamente el ojo entrenado del grafólogo lo va a ver. Esta cuestión, si nosotros
olvídense de esta cuestión de diablos y de toda esta cuestión que se vea, y más allá, lo que necesitamos ver son los rasgos que tendrían que ver esta fragmentación, es decir, el que la palabra, ¿qué es una fragmentación? Es una línea que debería de ir en un solo trazo y como que se interrumpe y sigue. No es una situación de que está deteriorado el bolígrafo, el lápiz. Por ese espacio en blanco es porque hay una micro rotación en la mano que no nos damos cuenta, obviamente, y ahí es donde se interrumpe esa tinta, ¿no? Claro. Eso es básico. Estos temblores serían otra situación, ¿no? Que nos estarían llamando la atención, ¿no? Estas cuestiones en donde hay por decir algo así, las bolitas de las letras están abiertas, que nosotros les llamamos abreacción, ¿no? Claro. Esto nos llama mucho la atención también. O el tipo de letra que de repente es como, le decimos nosotros, angulosa, ¿no? Claro. ¿No? Este tipo de letra te podría estar dando datos, independientemente que sea una carta de amor, ¿no? Nosotros hemos hecho pues talleres en donde hemos analizado estas cartas de amor, ¿no? En donde después de esa carta hay muchas cartas en internet, como ejemplo, y que después de esas cartas pues matan en el peor de los casos o lastiman seriamente a la persona amada, ¿no? Entonces esto es lo que ya te llama la atención. Tú tienes un escrito sucio, te va sumando, ¿sales? La dirección incluso, ¿no? Perdón que la interrumpa, ¿sí? La dirección de la línea, que pues incluso estaría hablando de nuestro estado de ánimo. Entonces, esa es otra de las ¿cuál cosas? Es la señal de alerta a lo mejor en cuanto a la dirección? Es decir, ¿cómo va mi renglón o cómo va mi palabra? Si va de hacia forma abajo, horizontal, hacia arriba, pero ¿qué me ocurre entonces si va hacia abajo en el caso del adolescente? Sí, tendríamos que descartar un problema. Los grafólogos no diagnosticamos, aunque tenemos muchos datos en donde podríamos determinar que algo está pasando a nivel el estado emocional, ¿no? Entonces, cuando lo tenemos aproximadamente 20% caído el renglón, estaríamos pensando que es una persona que no le está pasando nada bien en la parte emocional, ¿no? Parte de estas capacitaciones precisamente que damos, de repente nos toca hacer el análisis de notas suicidas mal llamadas, ¿no? Sí. Lo correcto, nota antemortem, y entonces ahí tendríamos que ir cotejando de repente esta combinación de minúsculas con mayúsculas que comenta la maestra Isabel, de repente que la dirección de línea se venga de forma muy drástica hacia abajo, de repente la puntuación ilógica, que también es bien común encontrarlos, el no respeto por los márgenes, los temblores que existen en la escritura, la suciedad, ¿no? Los tachones, la suciedad en la misma carta. Que a veces se presiona con tanta fuerza que la tinta del bolígrafo se dispara, y que a veces en el mismo escrito, en la misma carta, la letra hay una fuerza casi nula que se pierde, ¿no? Que se pierde el gesto gráfico. Entonces, es aquí la importancia donde tenemos que hacer el análisis. Yo siempre he dicho, podemos hacer una detección oportuna y entonces canalizar al adolescente para poder hacer el abordaje terapéutico, ¿no? Mandamos nada rapidísimo saludos a Alma, que nos está viendo en este momento. Hola, y a Alma. Elena Flores, que también Hola, manda Elena. saludos para la maestra Isabel. Un gusto que nos estén Muchas viendo. gracias. Y bueno, importante comentar esta parte. De repente, mucha gente que cuestiona el uso de las técnicas grafológicas comentan que el análisis se hace a ojo de buen cubero. No. Un buen grafólogo jamás te va a entregar un análisis a ojo de buen cubero, eso no se puede. Es una irresponsabilidad. Claro. La gente que he tenido la oportunidad de estar parte de su vida como grafólogo lo sabe, o sea, yo prefiero que tengan más opciones de técnicas y que ellos ya, bueno, los grafólogos que formamos, decidan esto sí o esto no, prefiero, porque es como el psicólogo, le podemos dar pues iba a decir en la torre, está mal dicho, ¿no? Podemos fastidiar seriamente a una persona, ¿no? Entonces, y tengan por seguro que cuando ustedes reciben un análisis grafológico con alguien escrito, ¿no? Confirmado, con un número de referencia,
pues les están entregando algo, ¿no? Claro. Esto que se hace de repente de que pues en una servilleta y dime, pues no, eso no es un análisis Sí, no es grafológico, funcional, discúlpenme. o de repente pasa que hay veces que te dicen, oye, viendo mi firma, no, tampoco así No. se puede, no, te enseñan la credencial para votar, Sí. no, no hay posibilidad. A ver, en grafología entonces nosotros pedimos la carta, siempre es en una hoja blanca, pedimos que se utilice, preferentemente nosotros lo solicitamos con lápiz porque se trata de una técnica proyectiva gráfica y el utilizar lápiz nos da esta posibilidad de borrar o de tachar que también tiene interpretación a Esa final es de una- cuentas, sí, ¿no? sí, sí, Analizamos un simbolismo del espacio, nos vamos a leyes establecidas por un psiquiatra suizo de nombre Max Pulver, y a partir de ahí nos vamos al análisis grafológico. Analizamos 8 leyes grafológicas y lo cotejamos posteriormente con el estudio de la firma y la rúbrica, ¿no? así es. Y preguntan, ¿esto se mide? Sí, utilizamos reglas, transportadores, escuadras, todo es plenamente medido siempre. Y además, por ejemplo, lo que nosotros acostumbramos a hacer muchísimo es ir cotejando. Siempre. ¿No? Siempre. De hecho, perdóname, Carlos. Sí, De sí. hecho, tenemos nosotros como en los psicólogos, los psicólogos que damos terapia, tenemos la gente que nos supervisa, nuestros supervisores de casos, aquí también tenemos, o sea, porque a lo mejor muchas veces puede ser que veas algo, o más bien no veas algo que está ahí, porque te clavas mucho. Claro, sí. ¿No? Entonces, es interesante el que lo veamos desde otra perspectiva, otros ojos, ¿no? Vale. Entonces. Mandamos saludos, perdón, rapidísimo, porque ya nos están regañando. Ire Olmedo, que dice, como no somos sus favoritos, no nos mandan saludos, con muchísimo gusto. Mandamos saludos. Hola, Ire. a Ire, a Luis, a Kevin, a todos los que se Hola. encuentran viéndonos en este momento. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones que podemos hacer entonces en el caso del análisis grafológico en adolescentes? Ok, algo que es importante, y siempre que esté yo dando o hablando de grafología, siempre voy a pedir que traten siempre de escribir a mano, que escriban a mano algo. Entonces, sería interesante e importante el que nuestro adolescente, no para que lo lea yo como mamá, sino para que escriba lo que él quiere escribir. Si es una carta, igual en ese momento tu adolescente no te va a hacer caso, va a decir, ay, mamá, ¿no? Pero si acuden con una persona experta, seguramente les va a dar esta situación. Es una forma de estar en contacto, es un contacto íntimo, sumamente barato, es inocuo y tiene muchas ventajas, Vale. ¿no? Una más, evitar este tipo de críticas que comentábamos al Sí. principio, decir, tienes la letra fea. Sí. Una de las tantas cosas por las que cuando alguien llega con un grafólogo y se asusta, de hecho hasta lo vemos en las entrevistas laborales cuando se le pide algún test gráfico, un dibujito, de repente la persona te dice, es que tengo letra fea. Ya me Es vas que a dibujo ver, feo. ay, estoy mal. Y esto te lo comentan porque seguramente durante todo su historial de vida esta era lo que siempre te decían, ¿no? Ujú. Escribes muy feo, no se te entiende nada, está horrible, parecen patitas de araña, cuestiones de este tipo. Entonces tenemos que evitar esta crítica, insisto, esta etapa de la adolescencia es bien susceptible, entonces Sí. hay que dar estos reforzadores, ¿sale? Hay que apoyar en lo que más se pueda al adolescente Sí, para sí, que sí, pueda hacer esta reeducación escritural, si me lo permiten llamarlo de esa manera, ¿no? Ok, otra de las cosas que nos gustaría cerrar con algunas otras recomendaciones es que es muy buen tiempo para leer o para tener en cuenta temas de padres con hijos, Claro. leer cosas muy específicas. Cada familia, de acuerdo a el código de ética familiar que tengan, podrán enriquecerlo, ¿no? Hay familias que son mucho más animalistas y se dedican a estos, hay otras familias que tienen una formación más interesante o más importante en, no sé, en temas culturales, en temas de teología. Es correcto, cualquier. ¿Para qué leer? Hace ratito comentábamos que algo que en los cuales vamos a poder contener la rebeldía es los signos de puntuación. Si leemos, o sea, si ellos leen y yo leo,
y voy a confrontar, créanme que la ganancia va a ser doble. Uno es que van a poder aplicar estos puntos, ¿no? Adecuadamente. 2, voy a saber qué es lo que está pensando mi hijo con respecto al tema que nos interesa, ¿no? No se necesita mucho tiempo, créanme chicos, créanme gente que nos está haciendo favor de ver, no se necesita mucho tiempo y a lo mejor podemos dejar tarea para una semana y en una semana sentarnos y hablar de qué es lo que, no que leíste, y no, o sea, en qué tema, ¿no? Entonces, esa sería la doble ganancia, ¿no? Otro de las cosas que podríamos recomendar es que todas las grafías o todos los tipos de escrituras tienen una peculiaridad muy importante. Esa peculiaridad o estos rasgos que son sumamente específicos tienen que ver porque han sido captados o copiados de alguien, ¿no? Sí, claro. Fíjense que cuando nosotros analizamos firma, confrontamos, ¿no? O sea, ¿a quién se parece tu firma? Porque casi siempre la firma la hacemos de alguien que tenga algo que yo admire, ¿no? Y este es un muy buen tiempo. Los adolescentes están en este proceso de que no sé cómo hacer mi firma porque no la quiero hacer. Toda mi familia la hace, por ejemplo, donde pone todo su nombre y lo tacha, ¿no? Yo no lo quiero así. Yo quiero hacer, estoy fantaseando, algo de Dragon Ball, ¿no? Es válido, o sea, a lo mejor ellos admiran a Dragon Ball. Claro, cuando sean neurofisiólogos van a querer cambiarla y pues bueno, ya habrá, no pasa nada, legalmente se puede cambiar en cualquier momento la firma, ¿no? Claro, que es un punto que seguido cuando capacitamos en esta cuestión de grafología, la gente nos pregunta, una vez que ya les explicamos el análisis de la firma y la rúbrica y cómo se integra, dicen, caray, ahora me doy cuenta de muchas cosas y ¿sabes qué? Me gustaría cambiar la firma, ¿no? En la universidad también es común que los alumnos de repente se acercan con nosotros y hasta llegan y te dicen, así está bien o la cambio, no, bueno, es que es tu firma, no la mía. Sí, claro, ¿no? claro. O Entonces, sea, es como tú la quieras. Esta parte es importante, sí, no hay nada que nos prohíba modificar la firma. Legalmente no. Que te vas a encontrar en un montón de broncas, de que te van a alentar procesos y trámites y etc. Sí, evidentemente, pero bueno, podemos ser los rebeldes con causa y ¿por qué no? La firma debe de ser de una manera que para ustedes sea satisfactoria. Claro. Porque es mi carta de presentación. Claro. Si tengo una firma porque chispas, es que ya iba a firmar porque el INE y mi mamá me dijo, fírmale así, y ya llevo 20 años con esa firma y no me gusta, ¿no? Es tiempo de empezar a cambiar. En algún momento podremos platicar acerca de los rasgos que perduran, ¿no? Como grafoscopista, o sea, una servidora es grafoscopista, entonces no hay ningún problema. Lo que sí tendríamos es que si voy a cambiar la firma yo hacía un gatito y ahora quiero hacer mi nombre, se puede hacer siempre y cuando primero lo hagamos en un documento de identidad oficial, ¿no? De identificación oficial, porque si yo quiero llegar ahora, no es que ya no firmo como gatito, ahora firmo con mi nombre, seguramente no va a funcionar, pues en bancos, en otros lugares en donde se van a lo que tienen en claro, el folleto, ¿no? Al documento oficial, exacto, ¿no? Entonces no existe ninguna situación, ¿no? Esto es otra de las cuestiones en lo que podríamos instar a nuestro adolescente, oye, ¿cómo vas a firmar? Y seguramente el adolescente te va a decir, ni creas que voy a firmar como tú, No, está bien, o sea, pero ¿cómo? Ya has revisado, ya has visto, y insten a que este chico o esta chica tenga una firma y cuando ellos se las enseñen les digo, ¿y te gusta tu firma? No, pues sí me gusta o no me gusta, ¿tú cómo lo ves? No, pues te debe de gustar a ti. Aunque ustedes digan chispas, parece un osito con peluche y todo, pero pues es lo que a ellos les está gustando, ¿no? Claro. Es parte, para eso somos los padres, los padres somos para tener esta parte de contención o de formación
en esos adolescentes para que el día de mañana pues sean personas libres, ¿no? Entonces sería un muy buen ejercicio, ¿no? Sí, claro, este análisis, ¿no? Insisto, verificar, estar en constante comunicación con los hijos. Como docente sí es parte de nuestra chamba. Yo siempre he dicho que un buen docente debe comprometerse, o sea, que no solo llegar y dar tu clase y me voy, ¿no? Es parte, y si en algo podemos contribuir y si podemos hacer el uso de estas técnicas como la grafología para poder contribuir en la mejora del desarrollo de competencias socioemocionales en nuestros alumnos, hombre, pues hay que utilizarlas, ¿no? Insistir en esta parte, de repente sí ser cuidadoso también con la manera en la que nos vamos a dirigir cuando vamos a entregar los resultados, nuestra integración de resultados, ya sea en la batería de pruebas o que solo entregues análisis grafológico, sí ser tremendamente cuidadosos si estamos hablando con adolescentes o con niños, ¿no? De repente damos algo que puede llegar a asustar a las personas, sí, claro, y que lo saca de onda y que se van a ir además a investigar a fuentes que no son confiables, a fuentes de información que no son confiables. O sea, hay que cuidar mucho el tener cuidado en cuanto a entrega de resultados. Claro, ¿no? porque, perdóname en este sentido, lo que pasa, pues bueno, estaremos revisando más adelante algunas otras cuestiones que se quedan como claro, que en el aire. Que manden dudas a redes sociales, que nos comenten qué dudas tienen con respecto a grafología. O algunos mejor, temas que les interese, tema con de interés muchísimo que gusto. Que se pudiera debatir, ¿no? Así es, Isabel. así es. Yo agradezco enormemente la invitación que me das en el espacio. Un gusto haber estado el día de hoy con todos ustedes y con usted, maestra Isa. Muchas gracias, Carlos, por habernos acompañado. Mi nombre es Isabel Machorro. Este fue su programa Psicología, Espiritualidad y hay algo más. Estaremos el próximo lunes, bueno, estará la maestra Viri el próximo lunes a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.